Ya, empezando a que grabe la sesión. Ya, ahora sí estoy grabando la sesión. Si te hubieses escuchado, Alejandra, es decir, esto que nos acabas de contar, después te lo escucharas, nos estás contando un cuento. O sea, estás contándonos, empezaste por tu regreso a Barranquilla, con la nostalgia que eso trae, con el rumor de ciudad, pero no regresaste a la ciudad que tú dejaste, regresaste a otra ciudad, y no tanto por cómo había cambiado la ciudad respecto de tu partida, sino porque ahora llegaste a habitarla en otro lado. Es como si tú salieras de un ser vivo y al regresar ya no vas a regresar al lugar en el que lo habitabas. Por ejemplo, antes lo habitabas en el estómago, ahora lo habitas en uno de los pulmones. Y son circunstancias totalmente distintas, solo que tú nos lo vas a contar, y de hecho ya nos lo contaste a través de los sonidos. Ahora es poner eso en un papel o en una grabación, en lo que tú quieras, y contárnoslo o con largo aliento, más extenso, o de la manera tan sencilla como lo acabas de contar. Y hay una cosa que tienes que descubrir, y también me imagino que podrás hacer el relato, para que te quites de la mente el misterio que te ha atrapado en esa casa donde al parecer se hacen de noche orgías, o de pronto show, o se disfruta del sexo nocturno, pero de todas maneras eso se te ha metido en la cabeza como un misterio. Es la casa de los misterios. Al respecto, perdóname, yo te voy a contar una anécdota. Nosotros íbamos mucho a un teatro, El Virrey, y también íbamos a un estadero que era de Víctor Reyes. Pero ocurre que nosotros siempre que íbamos al teatro veíamos que entraban y salían parejas de una casa de mala fachada. Pero ocurre que frente a la casa, en el andén, había una cantidad de matas, plantas de bastante follaje, y de pronto llegaba una persona, mujer u hombre, y desaparecía entre las matas, se perdía. Y plantas eran carnívoras. Resulta que ahí quedaba una casa de cita y de baile y de cosas. Yo trabajaba en esa época en Diario del Caribe, y se me metió en la cabeza de descubrir cómo era la cosa. Y entré como cliente. Y lo que yo descubrí ahí fue una cosa que me dio para una crónica del puta. Había una cantidad de mujeres de pueblos amarradas con cadenas porque a ellas las compraban y tenían que prestar el servicio a las buenas o a las malas. Y el que cobraba era el dueño del establecimiento, y le daba un porcentaje de ese pago por su servicio a la pobre mujer esclavizada. Entonces, ¿qué tal que tú descubras algo parecido en esa casa que te ha llamado la atención? Wow, tremendo. Bueno, cuidado. Qué genial. Cuidado si vas a hacer periodismo. ¿Cómo no te escuché? No te escucho. Que lo que tienes que tener cuidado es que vayas a hacer un periodismo gonzo o periodismo de inmersión. No sé si lo tienes claro, esa referencia de qué es el periodismo gonzo o de No, inmersión. déjala. No, voy a buscarlo. Vale, vale. Es cuando el periodista asume el papel, no asume el papel asume el rol de la historia de la que va a contar. Por ejemplo, yo les contaba la vez pasada que Carlos Polo, que está aquí, se pintó de tiznado y se mandó para el carnaval de Barranquilla, o se disfrazó de la mujer abandonada, y lo contó, o se fue para la 30 a levantar los bultos con los coteros allá en el mercado, y lo contó. Entonces, aquí tomándote el pelo, pues, si vas a hacer periodismo de inversión, bueno, yo también le quiero contar una vez a un colega. No escucho bien.
quiero contar al respecto del periodismo que acaba de hacer Jorge Mario. Sí. Un colega que ya murió lastimosamente, muy bueno, Carlos Castillo Monterrosa, trabajaba para la revista Cromos. En ese momento era dirigida por Juan Gosaín. Entonces él quiso hacer una crónica vivida por él mismo sobre la vida de los novilleros. Los novilleros en esa época eran por montones ahí en Bogotá, porque eran muchachos ilusionados con llegar a ser Pepe Cáceres, el Cordobés, el Palomo Linares y Curro Girón. Entonces eran muchachos pobres, de los estratos más pobres de Bogotá. Entonces iban con unas mantas que eran unas colchas de retazo, todas reventadas. Eran los utensilios que habían botado los toreros de mayor prestigio que venían a la plaza de Bogotá. Y tenían un estadero por allá lejos donde iban a hacer lo que llaman las tientas, a probar los novillos que van luego a ser los toros que van a salir al ruedo. Y Carlos Castillo dijo, yo quiero hacer esa crónica, pero yo voy a ser el novillero. Disfrazó de novillero y agarró su manta y la primera embestida del toro lo sacó del redil. Pero así, todo golpeado y manco, terminó de hacer su historia. Llegó al camerino, lo tuvieron que dar masaje, alcohol, le dieron un trago whisky para que pasara el susto. Y fue una tremenda crónica la que hizo Carlos Castillo Monterrosa. La vida de un novillero. Excelente, gracias, papá. Bueno, él tiene más inputs para Alejandra para pasar temas. Carlos, activaste tu micrófono. Yo quería decirle a Alejandra que también tiene otras posibilidades, hacer una especie de picadito, ¿no? Como ella llegó como a un sitio nuevo y está llena de curiosidades y se encontró con una cantidad de sonidos distintos, y es que se fije a cómo suena, o sea, qué es lo que lo produce los sonidos que más llaman su atención. Digamos, si la casa de enfrente, si la casa de la esquina, y entonces a través de cada lugar encontrar un personaje. Y que diga, por ejemplo, el Joe, salsa, esquina de la calle Rosada, Gabriela vive y tal, y nos cuenta un fragmento de Gabriela y a qué suena donde vive Gabriela. Estoy tirando supuestos, no. Casa del centro de la cuadra, o la tienda, o la bomba, qué sé yo, cada lugar que represente para ti un sonido, que te dé un color, y encontrar un personaje que de alguna manera represente ese sonido, ese color y ese lugar. Y así nos puedes contar una historia de ahí, de la cuadra, digamos, un poco, y nos estás contando también los sonidos que tú sientes de esa cuadra en específico, de esa Nueva Barranquilla. Podría ser una posibilidad, ¿no? Pero igual tú puedes abordarlo desde el gonzo o desde el periodismo neto de inmersión, como te nazca, digamos, de manera natural abordar el tema. Bien, Está bien. bien. Gracias. Con gusto, Alejandra. En la primera sesión, creo que tú no asististe a la primera sesión, si mal no recuerdo. ¿Me recuerdas? Y yo estuve Alejandra. en la primera, yo no estuve, fue en la segunda, creo que fue que no estuve. Perfecto. Recuerda que en la primera sesión hicimos el abordaje como eje principal las fotografías de Haroldo Varela, en las que descubrimos el barrio abajo a través de unas imágenes que son muy peculiares. Justamente lo que te están invitando aquí tus asesores de crónica es ya tienes el hilo conductor. Recuerda que con Katia Rebollo estábamos mirando cómo ya tiene un personaje y tiene un tema sobre el cual ahora va a buscar el hilo conductor, si es que ella se va a poner a experienciar montada en la moto, si es que va a hablar en fin,
Ya el tema ya lo abordamos, claro. En tu caso, Alejandra, ya tú tienes ese hilo conductor de tu experiencia respecto de regresar a la ciudad en otro lugar. Bienvenida, Daniela. En otro lugar que no era el tuyo pero que siempre había estado ahí, tú lo tenías como una referencia, pero una cosa es tener la 38 como referencia y otra cosa es tenerla como terraza de tu casa. Pues bien, ya lo tienes, buen viento. Si tienes alguna pregunta a lo largo de estos días, bienvenidas sean. Ninguno ni ninguna de los que estamos aquí, sobre todo los de los que están escribiendo crónicas o produciéndolas, no dude en que puede contactarnos. Carlos es un apasionado, mi padre es un apasionado, Haroldo es un apasionado. Aquí está también el satírico que se las tira de participante, pero ya tiene varias crónicas en el lomo. Y está mi persona. Quiero contar a Alejandra que en estos 2 días me ha correspondido montar como director y editor, porque el editor general ha estado ocupado en estos días, este señor que está aquí. Me ha correspondido montar en la cháchara 2 crónicas de 2 personas que jamás en su vida habían escrito una crónica, porque no son periodistas ni han ejercido este juicio. Uno fue un sobreviviente del COVID, que narra con pelos y señales cómo estuvo en el más allá. Voy a compartírselos enseguida, el texto, para que les sirva de guía. Y no es un periodista, pero echó muy bien el cuento. Yo solamente tuve que ponerle comas y separar un poco los párrafos que por la falta de experiencia de él, y hacía los párrafos muy largos, muy paneludos, como uno llama. Y ha sido una de las crónicas de mayor lecturabilidad en la cháchara. Y el otro caso es el de una joven cienaguera, se parece un poquito ahí a Alejandra Marín, que se llama Mariporto Enríquez. Y ella cuenta de la manera más sencilla algo parecido a lo que tú dices, algo parecido a lo que tienes en la cabeza. Que ella salió de su ciudad natal, Ciénaga, Magdalena, y cuando regresó, no encontró ni la sombra de lo que ella dejó. Las costumbres totalmente cambiadas. Es un buen punto que está tocando ahora mismo mi padre, porque justamente tú también tienes que en algún momento llegar a tomar decisiones, y esto también va para Katia, porque a veces, sobre todo las personas que no tienen experiencia con la crónica, tienden a ser moralistas con respecto a que en la crónica empiezan a meter mucha opinión. Una cosa es contar el cuento y otra cosa es dar tu opinión sobre un tema. Si la persona, cuando tú leas las crónicas, tú misma lo verás. Si es un énfasis en que las cosas se han destruido, se han perdido los valores, eso es un vestimento de crónica, pero realmente es una reflexión, una opinión. O en una crónica, el eje central es que te cuenten el cuento. Y eso es lo que ustedes, Katia y Alejandra, deben hacer. Que cuando uno lea las crónicas, uno no sienta que le están dando un panfleto o un discurso o una reflexión personal, sino verdaderamente un cuento. Así que me parece valiosa las 2 referencias que ahora tendrán con los artículos de los que les habla mi padre. Ya se los estoy pasando, porque en ambos casos ustedes pueden tener. Uno no solamente aprende de las crónicas o de los textos periodísticos por el modelo que sigue. A veces uno coge unas cosas y cambia otras, no sigue otras. Eso se ve en el periodismo y se ve en el fútbol y se ve en el teatro y se ve en la fotografía. Aquí tenemos variopintos de caminos. Bueno, sigamos, ¿no? Sí. Juan Bolívar. Y ya que llegó Daniela y Juliana, se preparan. Vamos a ir agilizando el ritmo porque se acaba el tiempo. ¿Cómo estás, Jorge? Juan,
Sí. Juan Bolívar. Juan, te escuchamos. Sí, estaba diciendo que cómo estaban, saludándolos. ¿Cómo? Bien, bien, bien. Muy contento de oírlos. Bueno, la vez pasada el Reiniero Patiño y junto a Jorge me ayudaron a aclarar unos puntos, y también el señor Rafael, en que aconsejaban, como esto era crónica cultural, que la forma de contar la historia era una manera de alejarse del discurso oficial. Entonces, pensando yo quise plantear, o tratando, imaginando cómo plantear una historia, que centre un personaje, o sea, un librero, con otras voces que vayan acumulándose, pero que no sean las centrales, y que esa voz, que por ejemplo, se narre de su primera persona, la primera persona del librero, pero teniendo en cuenta que para eso se necesita cierta inmersión, entonces que la narración de él sea la que lidera la historia. Y plantearme que lo que haga yo sea lo menos por decirlo así, que yo tenga que añadir lo mínimo. O sea, que el almendrón de la crónica lo aporten los mismos personajes. La voz del personaje central. Claro. De acuerdo. Ahora bien, Juan, tú que eres amante de la crónica, quiero darles un mensaje que va para Katia, para todas y todos. Cuando Carlos Polo y Rafael Sarmiento hablan de contar las cosas desde los personajes, recuerden que hay varias técnicas para usar la voz de los personajes. Y eso es tanto en la crónica como en el cuento, en la literatura o en la literatura. Y es que a veces solemos creer que la historia contada por los personajes es, y tal persona dijo, dos puntos, abre comillas. Eso es una de las tantas técnicas, pero tú puedes hacer toda una transfiguración de hacer que el personaje cobre vida. Como por ejemplo, que si en vez de decir, no, y Juan dice que ya los libros no los vende al mismo precio de antes. Eso es distinto a que tú digas, para Juan, el desayuno de esta mañana fue simplemente pan duro y se acordó mientras lo mordía los tiempos en que se podía comer un cabrito a la vuelta con el precio del día, con el valor del día. Cosas así, o sea, que tú, pero obviamente no estoy hablando de que te la inventes, esto aquí lo estoy utilizando simplemente de ejemplo, sino que tú vayas captando cosas que, como lo dice mi padre y como te lo refrendó a ti, los personajes y las historias, para quien las mira y las escucha con humildad, terminan apropiándose, no ellos de la historia, sino la historia se comienza a transmutar en el narrador. Y ya tú sientes que el narrador no existe, porque es la historia misma la que te va llevando. Bien. Charlie, tú no estabas en la sesión pasada, te sitúo porque muy probablemente Juan te va a llamar a ti y a mi padre, a Haroldo, al satírico como te lo decía Juan, satírico Andrés Ibáñez. O sea, él mismo lo decía, que él estudió gracias a esos libros de allá de los libreros. Y hay otro muchacho que se vinculó aquí, que es William Castro. ¿Te acuerdas que él decía que él estudió y se estudió literatura en la Universidad del Atlántico gracias a que aprendió a leer de allá? O sea, fuentes es lo que tienes. Continuamos. No sé si alguien tenga algún apunte o continuamos. ¿Seguimos? Está bien. Sí, Está bien. Es buena, muy claro lo que tiene entre manos. perfecto. Sí, yo veía como una especie de cómo podría utilizarse esa voz. Digamos, tú podrías arrancar con una descripción
de la mañana del personaje como si le estuvieras narrando en primera persona. Despertó con el rostro entumecido, el sabor amargo de la noche aún persistía en sus papilas gustativas, enfrentó la mañana con la misma energía que lo ha acompañado durante los últimos 30 años. El COVID para él no ha significado la gran tragedia como lo ha sido para otros de sus compañeros, porque Julián es una persona distinta, un librero diferente, qué sé yo. Pero digamos que tú puedes regalarle tu voz, pero eso dependiendo que la narrativa que él te haya regalado. O sea, digamos, previamente tú tienes que tener los insumos que él te ha dado para contarlo. Por ejemplo, y eso se da cuando has estado con la fuente bastante tiempo y él te ha contado al detalle el día, la mañana, y eso también lo hace digamos, un reportero abusado, que pregunta las minucias del día para poder tener insumos para narrar, para describir. Y así, y digamos que tú arrancas en primera voz, esa voz en primera persona, describiendo con detalles cómo inició esa mañana, y al final del párrafo haces la aclaración. Así empezó el día de Julián Martínez el 23 de diciembre, cuando se dio cuenta que había vendido el libro 2.500 en su carrera de no sé cuántos años. ¿Qué sé yo? Pero ese día no iba a poder comprar los regalos del aguinaldo. Porque no, tal, exacto, ¿me entiendes? Pero tú puedes arrancar en primera persona, describiendo al detalle, pero siempre y cuando estés apegado a la narrativa que te entregó la fuente. Tú lo único que le vas a agregar son tus recursos estilísticos, ¿no? Los recursos estilísticos de tu narrativa, de cómo cuentas tú el cuento, pero tienes que apegarte a la verdad. Ahí es donde generalmente hay una discusión vieja con relación a la ética, ¿no? Que algunos cronistas se han tomado licencias y en medio de sus narraciones se dejan ir digamos, por el impulso literario, y a veces meten cositas que realmente no pertenecen al personaje, solamente para enriquecerlo literariamente. Y digamos que se lo valen y se lo han valido a personajes como Gabo. Hay una anécdota maravillosa, y es con relación a la crónica de Gabriel García Márquez sobre No hay agua en Caracas, ¿no? Y en algún momento Ernesto Macaulay le preguntó: maestro, ¿y usted cómo consiguió en esa Caracas tan gigantesca a un personaje que se afeitó con un jugo de durazno? Porque no había agua, ¿no? Y García Márquez le respondió: eso fue una licencia poética, eso es una licencia literaria, fácil, me lo inventé. Ahí hay un problema ético, ¿no? Y Ernesto Macaulay dijo que ese día perdió la virginidad, o sea, digamos, como la inocencia. ¿Cómo así, maestro? Son licencias literarias que no son recomendables, pero lo que sí se puede hacer es que, apegado a la verdad, apegado a la realidad, tú puedes contar la historia con insumos literarios, con estilo literario, pero siempre y cuando no inventes nada. O sea, siempre y cuando estés apegado a la realidad. Bueno, agregaste una conversación profunda. Bueno, además sobre eso, es bueno recordar que Gabo con frecuencia usó metáforas que aparentemente no son muy de la vida real. Cuando hizo las crónicas sobre la Mojana, la Virgen de la Sierpe, recuerdo el pasaje de una de esas crónicas en donde llevaban a enterrar a un muerto, iba en su ataúd. Entonces, los tipos que lo llevaban cargado, 8 personas, por supuesto, eran por caminos
de herradura, de barro, de agua, y para poder resistir todo esa ruta, iban metiendo aguardiente, o lo que ellos llaman chirrinchi, licor fabricado, licor casero. Entonces, cuando uno de ellos se iba en un hueco, el muerto que estaba bien en la caja no quedaba muy ajustado a la caja, sino que cuando se iba a uno de los cargadores en un hueco, el muerto brincaba, el cadáver brincaba y sonaba, sonaba la caja. Entonces ellos decían, oye, el muerto va alegre porque nosotros vamos cantando y tomando. Y todo eso lo narra Gabo en su crónica, y el lector lo asume como una verdad. Oye, ¿será verdad que el muerto iba alegre? Porque estos tipos iban cantándole décimas y tomando. Pero yo creo que en ese caso es de la vida real, pero explicándolo con ese realismo mágico de que el efecto del sonido que se sentía dentro de la caja no era porque el tipo vivía alegre, sino porque se golpeaba con la tapa de la caja. Claro, yo recuerdo que Jaime Abello Banfi, el director de la Fundación Gabo, Gabriel García Márquez, que fue la fundación que creó García Márquez para fomentar el buen periodismo, el periodismo de calidad en Latinoamérica por allá en la última década de 1900, o sea, en la década de los 90, del siglo pasado. Jaime Abello, en la sesión inaugural del curso más largo, que es un curso de inmersión de un mes, recordaba que Gabo diferenciaba, primero que él decía que realmente él lo que había querido ser es periodista, pero que en todo momento en el periodismo estuvo practicando para ser escritor. Desde sus columnas en La Jirafa, iniciales aquí en el diario El Heraldo, ahí publicó esbozos de lo que serían sus novelas y personajes. Exacto. Él ahí definió mucho de los personajes. Exactamente, y se dio esas licencias porque en aquel momento el periodismo se lo permitía, pero justamente Gabo, al momento de inaugurar cada uno de estos talleres de la fundación, decía, hombre, la diferencia es tan sencilla. Si usted quiere escribir un cuento, usted puede allí imaginar con total libertad. Pero si usted va a escribir una crónica, si usted dice que los ojos de la persona eran azules, pero usted no verificó y resulta que en la vida real los ojos de la persona son verdes, usted ya se tiró el cuento. Ya se lo tiró, porque está falseando la realidad. Desde el simple, sencillo dato del color de unos ojos, que parecen poca cosa, pero vaya si no tienen relevancia. Bueno, Juliana y Daniela, ¿ustedes trabajaron, creo, en equipo o era Daniela y Liani? Y Juliana trabajaba con Daniela, pero Daniela Solís. Así que bienvenida a cualquiera de ustedes que quiera. También tenemos a Joan Villalba, tenemos a Satírico. Mejor dicho, quien se quiera lanzar, bienvenido o bienvenida. Hola. ¿Sí se me escucha? Bajito. Si puedes subirle al micrófono, mejor. Ya. Hola. Yo creo que es porque tienes el nombre muy largo. Ahora Mejor, dale. Bueno, yo estaba trabajando con Daniela Solís. Estoy trabajando con Daniela. Ella no se puede conectar porque se le fue la luz en su casa. Hombre, cuánto. Pero bueno, nosotros tenemos como tema el dominó. Hicimos como una pequeña estructura de lo que queremos hacer. Nosotros al principio, hay un momento de cerrar la puerta porque se escucha mucho el ruido de la calle, los ruidos de la noche. Haroldo está preparando su intervención hace rato, lo veo que se mueve, que escribe, que lee lo que tiene ahí. Y ya. Mira, pone el sombrero. Bueno,
nosotros inicialmente íbamos a hacer un podcast, pero decidimos hacer algo más multimedia, es decir, vamos a hacer un texto escrito, pero también le queremos agregar tipo una galería y pequeños audios o fragmentos de testimonios o incluso pues el sonido propio del dominó, como que ambiente más pues el texto. Buenísimo. Bueno, la estructura que tenemos hasta ahora, primero queremos iniciar con el significado del dominó para nosotras, ya tenemos como un pequeño texto de eso. Luego queremos hacer como la descripción del entorno y de personas, eso ya sería como contar nuestra travesía al barrio o al lugar a donde vayamos a estar y pues posteriormente finalizar pues con una partida, es decir, pues ahí es donde irían los testimonios de los jugadores, de las personas alrededor y pues ya eso es como que nuestra idea. Y también tienen que narrar que lo peor que le puede pasar a un jugador es que le ahorquen el doble 6. Sí, ¿Y ustedes escucharon el audio que compartió Alejandro de la Hoz en el grupo? yo personalmente no sé si Daniela lo haya. Uy, se los recomiendo. Qué audio tan bello. Qué audio tan bello. Se los voy a volver a poner ahí en el grupo para que escuchen. La idea esa de poner a que un juego de dominó esté de fondo es maravilloso. Si estuviera aquí Reiniero Patiño, volvería de nuevo el ring permanente que tiene con Carlos Polo sobre ese uso del sonido como algo diegético dentro de la narrativa. Bueno, van perfecto, excelente. Si nos necesitan, cuenten con nosotros. Mi papá fue el que me enseñó a mí a jugar dominó. Bueno, el profesor nos dijo que nos iba a llevar a un barrio, a una partida, entonces estamos esperando eso. Oye, Juliana, tienes que decir, por ejemplo, que en algunos barrios del sur los jugadores juegan cruzados, es decir, 2 contra 2. Y no juegan de gratis, se juega apostando, ya sea plata o licor. Si están tomando cerveza, el equipo que pierda paga al final todo lo que se haya consumido. Y en esa jornada participan equipos. El equipo que perdió sale de competencia y entra un nuevo equipo. Los equipos los conforman 2 y 2. Y se prohíbe cerrar el juego. Hay unas reglas mínimas, pero sí hay reglas y sería bueno que ustedes supieran. Perdón, cuando tú cierras el juego apenas está empezando, te anulan la parada, porque se supone que debe haber un juego limpio, y un juego limpio es permitir que se ponga la mayor cantidad de fichas. Pero si tú cierras el juego apenas en 2 o 3 vueltas, todo el mundo se queda lleno de fichas. Bueno, para no ahondar, ¿cierto? Sí. Juliana, yo creo que te puede servir si revisas en internet, en Google, puedes poner Carlos Polo dominó más el Heraldo. Hace varios años ya escribí una crónica y lo que hicimos fue visitar como 4 o 5 puntos claves, entre esos la parte de atrás del Elías Chewy, y cada lugar te bota unos personajes en específico. Estuvimos en el barrio Los Andes, donde conocimos a una persona que hace parte como del gremio que organiza campeonatos internacionales de dominó y campeonatos locales. Y ahí quienes son y jugaron supuestamente las personas más reconocidas de la ciudad, creo que una parte de Los Andes. O sea, visitamos como 5 lugares, generalmente todos son esquinas, generalmente cada lugar tiene un sonido característico, un sonido especial, y yo creo que todo eso, porque ya ustedes la tienen clarísima, tienen el hilo conductor, cómo lo quieren hacer, tienen la técnica, quieren cómo lo van a alimentar a través de la transmedia y demás.
Entonces lo que creo que le harían falta es solamente aterrizar como los personajes y los sitios a donde quieren. De pronto ese texto les puede servir. Excelente. Sí, es ese, Juliana. Mira, El yo que creo está- que es ese, que el dominó exacto. Sí, Digamos ese que es. la premisa es esa, que el dominó hermana, que el dominó se termina convirtiendo en una especie de puente para la amistad, y que nos encontramos con eso, que la gente que juega en la parte de atrás del Elías Chewy allí tiene décadas de estar haciéndolo, 30 años de estarse conociendo y de estar jugando, de jugar juntos, y es una cosa bonita, ¿no? Por eso se llamó así, una fábrica de amigos, porque la gente que lo juegue, que lo practica en los barrios, siempre son amigos, siempre son conocidos, son llaverías, como decimos acá, y se entienden a través del juego y entienden una cantidad, además que el juego tiene una cantidad de códigos con relación a una jerga, un slam en específico que es rico, no sé qué, que la pelada, que la mazorca, que la cabra, o sea, tiene una jerga riquísima, muy caribeña y sonora. Sí, así es. Así es, mira, Entonces, Juliana, no, léete el texto para ver, de pronto te da ideas, alguna cosa, pero la idea es que lo abordes desde tu propia narrativa, no solamente como una guía, como una idea. hay una cosa muy específica que la puedo contar por experiencia propia. El dominó es un juego que es poco aceptado por las mujeres, por ejemplo, no les gusta, lo que menos les gusta es el por qué el jugador de dominó al poner la ficha tiene que tirarla para que suene duro. Pero eso lo suele hacer el jugador cuando logra bloquear al contrincante, es decir, cuando lo cierra o cuando lo hace pasar. Entonces, en ese momento, tira la ficha con el mayor entusiasmo y la mayor fuerza. Ese sonido es el que no le gusta a las damas. Por eso es que pocas mujeres juegan el dominó, porque no les gusta ese traqueteo, pero el traqueteo de las mesas es una cosa que se oye cuadras a la redonda. Porque había otro sitio, Carlos, allá junto al Washington, ¿te acuerdas? Que sí, eso era sagradamente un centro de dominó y con no solamente una mesa, sino 4 o 5 mesas. Yo tenía un amigo que recorría todos los sitios donde se jugaba dominó, que a veces me pedía que lo acompañara. El difunto Alfonso Fuenmayor, tremendo jugador de dominó. Pero que va, no le interesaba ganar o perder, sino jugar. Pero tenía mucha maña para ganar una partida o hacer que el compañero saliera de varias fichas que tenía trancadas. Porque uno se da cuenta que le están ahorcando un doble al colega que está enfrente y ya uno por percepción sabe que tiene que ir abriendo camino para que coloque su mazorca, por ejemplo, que es el doble 6. Así es. El deporte o el juego que ustedes hubiesen elegido hubiese sido el ajedrez, no hubiesen notado este vibrato aquí de la misma manera. Cada cultura tiene unos juegos insignias, aunque el ajedrez también tiene su subcultura y muy fuerte en nuestro país y aquí en nuestro departamento, pero esa es otra historia. El punto al que quiero llegar es que ustedes eligieron un juego que tiene su propia presencia cultural en todo el continente latinoamericano, que es de agua, en el país Caribe. Y eso es muy chévere que ustedes en Barranquilla lo estén eligiendo para contarlo y tienen como referencia ya una historia que se ha escrito al respecto con un buen sistema en el caso de ustedes de hacerlo multimedia. Vamos entonces con Daniela y recuérdame tu compañera Daniela que tú habías elegido. Creo que ibas a trabajar con Lina. Dale, adelante, Daniela. Buenas noches. Liani Serpa. Bueno, buenas noches. Bueno, miren, hasta ahora
lo que hemos podido trabajar ya tenemos solamente una fuente. Realmente mi tema con mi compañera Lianis es acerca de cómo es, o sea, en temporadas de diciembre, el centro de aquí de la ciudad de Barranquilla. Pero nosotros nos queríamos enfocar más que todo en esos personajes que siempre están viviendo, o sea, diariamente esa fecha, o se puede decir las personas que trabajan. Entonces, bueno, yo logré contactarme con una persona, porque ajá, yo como frecuento bastante dicho lugar, pude tener una fuente que él trabaja ahí en el Paseo Bolívar. La persona me ha estado, o sea, intercambiamos WhatsApp, y en la poca charla que he tenido de pronto con él, sé que de pronto hace falta, como ustedes estaban diciendo ahora, no me acuerdo muy bien a quién, de que realmente, o sea, hay como los pequeños detalles también hay que agregarlos a la crónica. Y bueno, lo poco que él, porque es un ciudadano, es venezolano, y él trabaja ahí, entonces lo poco que me ha contado y todo eso, siento que es una historia bastante interesante, pero mi problema viene es, nosotros elegimos un podcast, queremos realizar una crónica en podcast, pero a la hora de la narración, resulta que, o sea, yo tenía pensado, bueno, listo, eres el protagonista de la historia, y yo quería como tal que fuera su voz, pero creo que lo veo un poco imposible el hecho de que él lo pueda hacer. Y, o sea, ustedes creo que nos mandaron también una crónica que era escrita, pero no he tenido la oportunidad de ver una crónica en podcast como tal. Y bueno, entonces no sé si de pronto sea totalmente viable de que tanto Lianis como yo podríamos ser la que tengamos nuestra voz en el podcast. Y Claro, así de ese ajá. modo también, si de ese modo también, o sea, la idea que tenía, pues yo se lo comenté a ella, era que alguna de las dos fuera narrando como tal la historia como si fuéramos el personaje, y como obviamente también estamos hablando de lo que es la parte de sonidos, yo quería agregar también en el podcast, grabar esos sonidos que vamos a describir, por así decirlo, que también puedan, o sea, escucharse. No sé si de pronto esa idea puede ser viable. No Claro sé, que ¿qué me sí. comenta? Claro, ¿tú tienes un celular para grabar o tienes una manera de grabar? Claro, sí, claro. Perfecto. Allí está, Satírico te acaba de compartir aquí en el chat del grupo, aquí en el chat de esta sesión. Y de hecho, Andrés, te pido, Cristian, te pido que lo compartas allá en el grupo de WhatsApp también. Tú lo que necesitas, Daniela, es ver ejemplos. Bueno, en este caso, escuchar ejemplos. Eh, y es todo. Del resto, tú puedes hacer todo lo que has contado. Lo único que tú necesitas es que te digamos, sí, por supuesto, sueña y haz realidad lo que quieren hacer. Que tú tienes, se te escucha claramente, tienes una voz nítida, diáfana, fresca, segura. Claro que puedes hacer la propia narración y mucho mejor si haces que los sonidos que quieres capturar o que quieres narrar estén dentro del sonido que vamos a escuchar los oyentes. Por supuesto que sí. Yo les comentaba al grupo anterior, a la persona anterior le comentaba que se había escuchado eh, el audio que mandó Alejandro de la Hoz al grupo. Es un audio maravilloso de 4 minutos que podemos perfectamente escuchar aquí de cierre ahora que ya vamos cerrando. Es un audio en el que en ningún momento hay una voz que esté narrando, solamente escuchamos el paisaje sonoro, y ese paisaje sonoro es de por sí un podcast. Así que bienvenida, Daniela, por supuesto que sí. Lo importante es que tengan una historia y que quieran contarla de la manera en la que la quieran contar. Bueno, no sé quién más nos falta, si está Cristian Ibáñez, Joan, que Joan está, hombre, viajando y sin embargo tuvo a bien conectarse, y está Cristian Ibáñez. Hola Joan, ¿cómo Por aquí estás? estoy.
Muy bien, Jorge, gracias. Bueno, nada, miren, quiero comentarles lo siguiente, que he ido profundizando más sobre el asunto y bueno, tengo definido creo que casi todo, ¿no? El personaje, sí, que es yo estaba debatiéndome entre dos vendedores ambulantes, dos personas que trabajan en la calle 72, que yo no sabía por cuál de los dos definirme y decidí ya trabajar con uno de ellos porque me parece muchísimo más interesante, pues me atrae a mí mucho más. Ese va a ser mi personaje y el marco, por supuesto, es la calle 72. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es un poco llenarme de referentes históricos sobre el personaje, pues hablar un poco con él de vez en cuando que lo veo 1 o 2 veces a la semana, investigar un poco sobre la calle 72, el movimiento del comercio, cómo es el tema de la evolución que ha tenido esa calle y cómo ha acogido a los comerciantes en la ciudad. Para mí es importante hacer ese marco porque si bien quiero hablar de una persona, de un personaje en específico, el ambiente en el que se mueve es esa calle, ¿sí? Y creo que la calle de por sí es un personaje también. Entonces, quiero darle también ese lugar a la calle, ¿no? No extenderme mucho en ella, pero sí darle allí su contexto. Y sobre el personaje, básicamente el hilo conductor va a ser un día con este personaje, estar con él, ¿sí? Acompañarlo en su día a día, y lo que se va a contar es lo que pasa con él y cómo percibe él la calle diariamente, ¿no? Sí, cómo la escucha él, cómo siente él la calle, cómo siente él a las personas que se movilizan en esa calle a diario, las personas con las que se encuentra todos los días. Esto siento que es un poco digamos, un reto grande porque este personaje tiene una particularidad y es que él muy poco habla. Ya es un señor de edad bastante avanzada y él muy poco habla, es muy callado. Sí, uno tiene casi que sacarle las palabras de la boca. Entonces a mí se me convierte en un reto que lo quiero usar a favor porque en realidad en lugar de contar a través de lo que él quiera narrar, es más bien narrar su entorno, ¿sí? Que sea su entorno el que hable, cómo se escucha el entorno de él, cómo es ese oficio de él de a diario venderle dulces a los niños, a las mujeres, a los hombres que van pidiendo la mentica y la cosa. Entonces estoy en eso. Y el medio, el formato, perdón, ahí es donde tengo ahorita un dilema, porque yo lo quiero hacer en video, pero por las circunstancias que te comenté, Jorge, que pues, tengo que retirarme de la ciudad un tiempo, yo quisiera pensar que lo puedo hacer escrito también, pero digo, el video es como el lenguaje que quiero explorar, pero si no se puede en video por asuntos de tiempo, creo que lo haré escrito y lo apoyaré con imágenes, ¿no? Con fotografías. Entonces, en términos generales, ese es como el esquema de lo que quiero hacer, de lo que voy a hacer. Y bueno, espero que el tiempo me dé, porque por ahí escuché que es hasta el 15, ¿no? El 15 deben estar listos. Sí, así es, porque debo presentar informe a la Secretaría de Cultura. Y sobre tu disyuntiva por el tema del viaje respecto del audiovisual, recuerda lo de los Beatles, que la vida es lo que nos ocurre mientras la vamos planeando. Además, una cosa no está peleando con la otra respecto de tu historia. Lo importante es que tienes historia. Lo importante es que tienes un tema y un personaje. No tener eso es más problemático que tener la última canon y todas las condiciones técnicas y logísticas y de tiempo y de espacio. Lo más importante es que tienes historia. Y todo lo que escribas o lo que cuentes con los recursos y la disposición que tengas en este momento te puede servir de base para un futuro en el cual, si ya nunca se hizo la historia en lo audiovisual, tú dijiste, bueno, me saqué el clavo de que me conté la historia.
Claro, y eso es lo que estoy haciendo. Estoy reuniendo material. De hecho, pues a veces que salgo, yo vivo prácticamente a media cuadra de la 72 y cuando salgo, pues intento grabar audios, intento grabar clics pequeñitos, eh, como que me den información, ¿no? Me permitan esa captura del ambiente para de alguna manera tener ahí material para ir trabajando. Hay una cosa, Johan, y es que la calle 72 o Avenida Colombia, como es su nombre de pila, ha tenido un cambio extremo, porque hasta hace 30 años era el mejor vividero de la noche en Barranquilla, porque estaba el Chop Suey, un restaurante en donde llegaban nochemente los mejores tríos de Colombia, trío los isleños. Imagínate que el trío de los isleños lo dirigía Santander Díaz, y el trío Serenata, dirigido por Rafael Mejía Romani, autor de uno de los boleros más famosos del mundo y autor de Era Marta la Reina. Son tremendos compositores. Esa vida nocturna de esa época en Barranquilla, en la calle 72, era una maravilla, porque además estaba lo que después se conoció como el Mediterráneo, y, y era una heladería restaurante de unos griegos, auténticamente griegos. Vendían unos prosomar deliciosos. Y estaba también muy cerquita de ahí un restaurante que se llamaba Mi Vaquita. Incluso le sacaron, Pacho Galán le grabó un disco. Así sería de famoso. O sea que en esa época la vida de la calle 72, no hace muchos años, era el epicentro de la vida nocturna de Barranquilla. Había las mejores discotecas, los mejores restaurantes alrededor de la calle 72 y el Hotel Alhambra, que era un hotel de esa época de postín, y ahí mismito a media cuadra de la calle 72 el Hotel El Prado, que colinda con la calle 72. En fin, tienes de pronto que echar el cuento desde un poquito más atrás para que la gente recuerde la importancia que ha tenido en la vida urbana de Barranquilla la calle 72 o Avenida Colombia. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Dale, muchas gracias, señor Rafael. Bueno, aquí te está quedando grabada la sesión porque quieres coger datos. Y para no dejar nada de los cabos que hoy estuvimos aquí participando, cerramos con Cristian Ibáñez y luego unos apuntes finales que quieran comentar de cierre Haroldo, Carlos, mi padre y todos y todas, Katia, Joan, Daniela, Juan, Juliana, etcétera. Adelante, Cristian. Hola, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Bueno, Jorge y compañeros, no, yo les cuento que estoy en fase de investigación, ya digamos, buscando varias fuentes, tanto como para la composición de historias en el rap y pues la parte de las anécdotas con respecto a las tiraderas de piedra y las peñoneras en Barranquilla. Eh, He estado conversando con, no sé si recuerdas, Jorge Mario, con MC Puma, el Puma, locutor de la calle. Claro. Y nada, en eso vamos, haciendo el camino. Perfecto. Bueno, el Puma, el locutor de la calle, es un muchacho que se ha hecho camino y se ha mantenido a raya respecto de la perdición que puede suponer para muchos el tema de las pandillas. Él lo ha logrado hacer a través del rap, ¿no? Y el hip hop. Sí, de hecho él pertenece a un colectivo que se llama La Jungla Hip Hop. Eh, Se crió también en un barrio de población vulnerable, La Chinita, Rebolo, y de todos esos entornos también del cual es pues testigo. Entonces he hablado con él, me ha aportado algunos tips, me ha hecho algunas sugerencias y toda la cosa.
Entonces, Perfecto. como te digo, ahí vamos y ahí estamos haciendo ahí el camino de investigación. Es un tema muy interesante, Cristian, porque vas a recoger el sonido urbano de la Barranquilla de hoy, que fue exactamente lo que hicieron los precursores de lo que hoy se conoce como la música salsa. Claro, Llegaron de muchos pueblos de Cuba, de Puerto Rico, y en donde la música que tocaban, que interpretaban era música rural. Y claro. al llegar a Nueva York, se amoldaron al sonido de una gran ciudad, de una gran urbe. Entonces fue cuando al simple trío de guitarras y la flauta le metieron el trombón y los bombardinos y los verdaderos sonidos, Claro. el sonido de los buses, el pito de los buses. Ese sonido es lo a recoger con esa crónica que tienes entre manos y de pronto darle un matiz del factor sociológico que implican esas peleas callejeras que yo no le veo sentido, sino la explicación que me asalta es que sea gente que no tenga más nada que hacer que matarse entre ellos. Sí, señor Rafa, de hecho quiero hacer un apunte, o sea, hablando con varios amigos y varios conocidos, dicen la coletera, que el coleto original también es salsero, reafirmando eso que usted me dice. O sea, el significado de la palabra coleto se ha transversado mucho. O sea, una cosa es la coletera y otra cosa es ya el chirrete, aunque parezca de pronto absurdo, sí hay una diferencia y muchas cosas que divergen dentro de los significados que con el paso del tiempo también se han perdido. Claro, yo no sé si la palabra sea tergiversar. Eh, Puede ser también como que o va cambiando o se va poniendo, cada quien la va usando o se va transformando. Eso, por eso la palabra Sí, claro. sociológico es también usada en este caso por mi padre, porque la tergiversación suele ser cuando adrede le estás cambiando un sentido a algo, pero resulta que es que en este caso estamos hablando de cómo en medio de la selva de cemento las palabras van cobrando nuevos sentidos según la vida misma lo va indicando, no porque alguien quiera adrede decir, no, es que a partir de ahora la palabra coleto vamos a ponerle este sentido, no, eso se va dando, Cris, y tú lo sabes, según se va en la Claro. juega, papi. Bueno, con esto hemos concluido el círculo de esta noche de quienes asistieron. Son las 9:06, así que fuimos muy puntuales. Le dimos un muy buen recorrido. Vamos a escucharle la voz a quien. Hombre, sí, hombre. Ajá. A don Haroldo Varela. Sobre todo porque veo que la señora está pendiente de que hable. No, ¿qué dice ahí? Prende el micrófono, Haroldo. Sí, que Analida estaba ahí en la jugada. Sí, ahora sí. Lo tenía apagado. Ahora que estaba hablando sobre la calle 72 y los personajes que por allí deambulan y que también don Rafael habla de cómo giran todavía y cómo ha cambiado el comercio y los lugares de diversión adyacentes a la 72. Resulta que para julio, en plena pandemia, salí con la cámara precisamente con la idea de captar algún personaje con el tapaboca. Y resulta que vi a la distancia, me llevé una camarita muy poderosa, es chiquitica, pero tiene un 30x de zoom y puedo captar a 100 metros, puedo traer la imagen y puedo captar cosas que las personas, si yo estaría a 2 o 3 metros, no podría captar bien, se intimidan o de pronto si es una persona de la calle puede agredirme porque le estoy tomando fotos o es un personaje de la calle
un loco. Entonces, capté un señor anciano, como de unos 78 años, vendedor de tinto. Entonces, no se ve aquí bien, pues, no sé, mira, Jorge, si se alcanza a ver un poquito aquí este señor, pero estoy captando a una cuadra de distancia, como 80 metros más o menos. Es un Y vendedor de tinto al por mayor. sí, y este señor Joda, qué es el mismo, pero ya lo abordé. Lo seguí desde la 74 hasta la 72. Y bueno, lo entrevisté. El nombre, el celular, qué hacía, cuántos años lleva en el oficio. Y resulta que lo publiqué en Facebook y lo publiqué en Instagram. Como coloqué el nombre y coloqué el celular y algo detallado de su oficio, resulta que alguien lo vio, lo contactaron y le ofrecieron llevarle el almuerzo a él a cierta hora en cierto sitio. Y o sea que digamos que esa crónica visual con un pequeño texto logró un beneficio para esa persona. ¿Ya? Se me vino a la idea esta historia cuando hablaban del anciano vendiendo dulcecitos. Oh, en este caso, el señor vendedor de tinto me contaba que a raíz de la migración venezolana y que tú sabes que fueron desplazados prácticamente los vendedores de tinto y los limpian los vidrios en los semáforos. Entonces, era una gran ayuda que el distrito, de alguna manera, por esa persona, por mis fotos y haber puesto el celular y ver las condiciones, le ofrecieron llevarle el almuerzo. Entonces, digamos que logré, sin proponérmelo, ¿no? Yo estaba mostrando, era el oficio, el hombre, la foto, pero sin proponérmelo, llegó un beneficio para esa persona. Entonces, puede resultar crítico o beneficioso todas estas crónicas que están haciendo los muchachos en este laboratorio a cómo suena Barranquilla. Gracias, Haroldo. Y te quiero decir que tu trabajo fotográfico es, ni más faltaba, por favor, una de las piezas para mostrar, para escuchar a través de las imágenes. Te agradezco muchísimo que de inmediato cuando surgió la aprobación por parte de la Secretaría de Cultura de este proyecto, me hayas dicho que sí, me hayas querido acompañar con el primer gran paso que dimos, que fue darle identidad visual, porque aunque era un laboratorio de crónicas pensado desde lo sonoro, había que transmitirle a estas personas que están aquí con nosotros y a la ciudad, había que transmitirle el mensaje de que incluso en el órgano que lleva el sentido más común para la información, que es el visual, incluso en lo visual, lo sonoro está presente. Así que muchas gracias, hermano. Yo quería agregarle Gracias, Haroldo. Y familia, ¿no? Siempre a la orden ahí para lo que se presente. Bueno, yo te quería hacer una sugerencia, porque la verdad es que es muy interesante lo que has planteado. Y hace falta que en Barranquilla se haga eso, hacer una especie de cámara indiscreta, cámara escondida, de sitios así tan populares como la 72, como la 84, las cosas raras que se pueden captar
cuando el tipo salta del andén a cruzarse el semáforo en el momento en que el bus arranca. Son unos verdaderos malabaristas. Y esa foto, tuve en una esquina parado ahí, esperando como el pescador, que el pez muerda el anzuelo, puedes hacerte una fabulosa foto. Y yo te digo sinceramente que una foto vende más que 1000 palabras. Basta con que se explique de qué se trata. Por ejemplo, en la cháchara podríamos crear esa sección, el fotógrafo indiscreto, o el fotógrafo escondido, o el fotógrafo fantasma, O el fotógrafo. o el fotógrafo. El fotógrafo de usted. Bueno, Charlie, contigo entonces cerramos y como por supuesto con Juliana, Juan, lo que quieran preguntar de último de cierre para desearnos la feliz Navidad y la prosperidad de las crónicas, que eso es para la razón por la que estamos aquí reunidos y que es el mejor servicio que nosotros podemos brindar dentro del laboratorio, que es poder acompañar el deseo de contar historias, de aprender a hacerlo, en este caso, desde el género de crónica en el periodismo. Últimas puntadas, por favor, chicas y chicos. ¿Puedo agregar algo? Claro, claro. La señorita que está haciendo la crónica sobre lo del mototaxismo, Katia. sí, cuando ella me hablaba y habló sobre un punto del cual yo tengo con los mototaxistas cierta aprensión, es sobre la higiene de los cascos, porque he visto cascos que van amarrados o colgados detrás o a los lados, aún colgados y el pringar de las llantas pasando por cualquier clase de aguas residuales, agua servida, toda le cae al casco y después se lo están colocando y uno dice, y si yo tengo moto y yo mi casco lo limpio con los pañitos húmedos cada rato y sale negro, yo me imagino limpiar un casco de un mototaxista, ¿cómo saldrán esos pañitos húmedos? Oíste. Entonces, y yo personalmente soy bastante asquiento, entonces cuando usualmente tenía que coger un mototaxista, yo me ponía el casco, bueno, el casco quedaba hasta bailando dentro de mi cabeza, pero afortunadamente yo andaba con pañuelos, con spray, con alcohol y todo eso, y cuando me bajaba la moto me lavaba la cara y todo eso, porque no soportaba, digamos que el olor y la cuestión. Entonces, y además sería una crítica constructiva, ¿no? Porque hay unos spray para limpiar, para desinfectar, para matar microbios, todo eso, pero el mototaxista a duras penas tiene para cambiar el aceite y lo que le queda, y si está trabajando por tarifa, tantas cosas que giran alrededor de ese tema y que realmente la gente está rebuscándose. Entonces, pero sí, la parte de higiene a mí me llegaba mucho, ¿no? Una vez hasta tomé a un mototaxista que no sabía manejar, ¿oíste? Entonces, sí, de verdad. El tipo, si yo sé manejar moto y me tocaba coger un mototaxi que me entrara al barrio Santa María para irle a dar clase a unos niños en un colegio, ¿oíste? Y el tipo estaba como el que está aprendiendo a manejar bicicleta. Así iba el tipo y yo, miércoles, me monté con alguien que no sabe. Y sin embargo, le dije, ve despacio, no te preocupes, como para darle confianza, pero vi la cara de la necesidad de un tipo de manejar una moto para ganarse algo, pero que realmente no tenía ninguna experiencia. Claro, está la necesidad de él y está la necesidad tuya. Sí, claro. El riesgo tuyo. Claro, y Sí. en el caso de Katia, y que es el tema que ha venido circundando ese tema, es que
sea, si lo pensáramos con sensatez y trazáramos un plan de ciudad o un plan social, el mototaxismo no existiría. Pero como no es producto de un ideal de sociedad, sino una realidad de Barranquilla, esto que acaba de contar Haroldo, más sumado a la conversación que teníamos sobre el tema, es que sencillamente lo que el cronista hace. Contemos, y bueno, Katia, ¿desde dónde y cómo lo vas a contar? No, y la otra vez, Haroldo y Katia, y yo les contaba que hay cascos para el uso del parrillero en donde han encontrado piojos y hasta garrapatas. ¿Tú sabías eso, Haroldo? Oye, no, pero, No, pero sí, pero claro, pero por supuesto, es lo no, cotidiano. no es extraño piojo, pero garrapata, tremendo. Sí, tremendo. Entonces, y además, fíjense, este problema no es solo de Barranquilla. Usted va a Lorica, Sincelejo. En Sincelejo usted no puede caminar por las calles, por la trabazón y los atascos que generan cientos de motos por la calle peleándose. Antes eran los burros, después fueron las bicicletas, ahora son las motos. Y dígale a un alcalde que, oye, ni siquiera Alex Char en Barranquilla ha podido con ese tema. Ahora un alcalde allá en Perra Perdida. Un tema difícil. Sí. Bueno, Sí. En los pueblos Es y los difícil. campos, así es, así es. Bueno, Haroldo, de nuevo, muchas gracias, Es un Charlie. problema de supervivencia. Es un Es de tema de supervivencia, supervivencia, realmente. claro, total. O sea, como alguien lo decía, en vez de ¿quién va a poder, si lo que se gana es el diario, que va a poder coger un taxi? O sea, por favor, tiene el mototaxi en la mano y el mototaxista se muere porque lo cojan es a él. Claro que sí. Y claro, hay mototaxistas que hoy en día tienen hasta portafolio de servicio, en la mañana domicilio, en la tarde, mejor dicho. Charlie. Sí, y si te puedes decirle al mototaxista, llévame aquí a la otra esquina y te doy 1000 barras. El tipo te coge los 1000 barras. Totalmente, totalmente. Así Entonces, es. ganarse de esquina a esquina 1000 barritas, vamos a esa. Total. Cuando en un empleo subnormal de los de hoy, lo que le dan a una persona es 10,000 pesos. O sea, el mototaxismo es una gran opción para asegurar el día. Pues nos vamos entonces. Yo quisiera hacer un apunte final sobre eso. El tema del mototaxista y el mototaxismo en Colombia refleja una realidad contundente que los únicos que no la quieren reconocer son los grandes monopolios económicos. En Colombia se establece el salario mínimo más miserable de toda América Latina. Colombia ocupa el puesto número 20 en la escala de los salarios de los países latinos. Salario mínimo de hambre. Entonces, un joven que tenga la posibilidad de comprar una moto o de alquilarla o conseguirla como sea, se va a ganar en el día 2 veces el salario mínimo. Y eso se lo gana porque es un trabajo en donde tú ganas lo que tú trabajes. En cambio, en donde a ti te emplean en una empresa, a ti no te dan ni siquiera la milésima parte de la plusvalía de lo que tú produces con la fuerza de tu trabajo. Y esa es la lucha que no se ha podido librar en Colombia como debe librarse. Esa miserableza de propuesta de salario mínimo del 2% es una falta de respeto a la angustia del 98% de la población colombiana. Muy bien, entonces Daniela, Cristian, Joan, Charlie Polo, Haroldo, Juan, Juliana, a quienes estuviesen conectados hoy, papá, Natalie, muchísimas gracias por este laboratorio, este encuentro maravilloso, me lo disfruté, le doy muchísimas gracias a cada uno de ustedes, en especial gracias Natalie por sembrarme la idea de que sí hiciéramos este laboratorio con los talentos que teníamos silvestres como la verdolaga y con el entusiasmo de personas que conocíamos de antemano
y a las que estamos conociendo. Por ejemplo, Daniela y Liani, que no las conocía, ya a Juliana y a Daniela Solís sí las tenía como estudiantes. No, las tenía no. Yo había tenido la oportunidad de compartir con ellas. Juan, ya con la cháchara habíamos en algún momento compartido un par de crónicas, con Joan ya de largo trecho en su camino en el teatro, con Haroldo, los maestros Carlos Polo y mi padre Rafael Sarmiento, que son los hombros en quienes puedo mirar más alto, y Cristian Ibáñez, chacharero 100%. Grabé la sesión, se las voy a compartir, sé que no les compartí la tercera, así que también va para arriba. Que tengan una feliz Navidad y nos vemos el 15 de enero con los resultados por donde los lleven. No se dejen vencer, que cada cosa hecha es una huella. Feliz noche. Feliz Navidad. Merry Christmas. Cuídense, no joda. Bueno, buenas noches, salud.